Muy buenos días. Primero que nada, les pedimos disculpas por no andar en los aires. Bueno, yo soy Jorge Gotuso, pertenezco al área técnica del IDIT de calidad. Estamos organizando junto con el IRAN este tipo de talleres y cursos. Tenemos un convenio con IRAN, o sea, tienen beneficios, pero para socios del IDIT. Después en las paredes tienen, si quieren, el QR para ver los beneficios que tienen para asociarse al IDIT. Y bueno, después lo que sí le vamos a pedir que al final del curso llenen una pequeña encuestita para conocer a ver qué necesidades tienen ustedes respecto a las temáticas de calidad. Bueno, les voy a presentar a Alejandro Oliván, que es el gerente regional de IRA. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la asistencia. Como decía Jorge, bueno, venimos trabajando con el IDIT hace años y en este momento la idea es presentarle un taller, una herramienta más de los sistemas de gestión, que es el tablero de indicadores. Que le voy a dar paso a la que verdaderamente sabe, que es Laura Santamarina, auditora y capacitadora de IRA. Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir. Les voy a hablar de la herramienta de los indicadores, toda la parte de la identificación de indicadores y cuáles son las ventajas de tenerlos. Es un taller cortito, así que hay mucha información al principio y después vamos a tener un ratito para mostrarles, les voy a mostrar la evolución de un indicador específico a lo largo de varios años en una empresa para que ustedes puedan tomar dimensión de cuáles son los beneficios a la hora de tener un indicador. La idea era tener una pequeña presentación, pero somos un montón, así que vamos a ir avanzando, ¿sí? Cualquier duda, me preguntan, ¿saben? Sensibilidad por el tema del aire, así que no vamos a hacer. Después paso Después, si quieren, pasamos a la presentación. Bueno, la idea que tenemos que definir es cómo medir el desempeño, ¿sí? No sé si alguna de ustedes está certificado por alguna norma de gestión. Acá, si trabajo en una empresa, bien. Bueno, las normas de gestión, sobre todo la 9001, piden uno de sus puntos, el punto C de la norma, de medir el desempeño del sistema de gestión. Esa medición se define se puede realizar a través de los objetivos. Yo tengo que definir los objetivos que tienen que estar alineados con la política de la empresa y a partir de ahí puedo ir identificando diferentes indicadores en diferentes etapas del proceso o estrategias de la empresa o la parte operacional para ver cómo está el desempeño del sistema de gestión dentro de una empresa, ¿sí? Para los que no están certificados con normas, el tema de medir los objetivos, poder identificar qué medir, es tanto más importante porque yo puedo identificar qué puntos tengo que aplicar de mejora, cómo aplicar esa mejora y ver la evolución de eso, ¿sí? El objetivo un poco de este curso, que va a ser más cortito, es conocer los requisitos normativos en materia de medición, conocer las cualidades de los indicadores para apoyar la toma de decisiones, determinar objetivos y metas a partir de un contexto, políticas y riesgos. Es muy importante que las empresas puedan identificar cuál es su contexto interno, externo, cuál es la política que tiene definido, poder identificar cuáles son los riesgos que yo puedo tener a la hora de aplicar un proceso que me puede traer alguna dificultad para poder mitigarlo o disminuirlo en el proceso. Determinar cuáles son los indicadores de gestión para sus objetivos. Distinguir indicadores según los niveles jerárquicos o si son de entrada a proceso y de salida de un sistema. Determinar indicadores de gestión para monitorear los procesos y definir la exposición y comunicación de los indicadores como medida de desempeño. Un tema que es muy importante y que ya lo vamos a ver en el transcurso del curso, pero a la hora de que ustedes identifiquen cuál es un indicador, es muy importante saber cómo lo vamos a comunicar. Eso quiere decir a quién, cómo lo vamos a capacitar, qué le vamos a explicar para que puedan tomar nota de los distintos procesos. Esto se lo voy a pasar porque no tiene sentido. Indicadores, ¿por qué? La calidad solo puede mejorarse si se mide. Si ustedes no toman conciencia de la necesidad de empezar a medir, es muy difícil que puedan mejorar sus procesos internos, sus resultados, la satisfacción de sus clientes, etc. ¿Sí? ¿Para qué sirven los indicadores? Para alinear la conducta de las personas tras el objetivo. Por ejemplo, yo
bajo una planta de producción y tengo como objetivo disminuir los tiempos de parada. Si yo no tengo en claro cuál es ese objetivo, es muy difícil que yo pueda tener todas las personas que trabajan dentro de esa línea alineados con ese objetivo. Si yo les pongo un objetivo con un indicador de disminuir la cantidad de tiempo, es muy probable que la gente que esté trabajando en esa línea pueda entender la necesidad que tiene la empresa de disminuir esos tiempos y va a trabajar a fin de eso. Evaluar la eficacia del uso de los recursos, mejorar los procesos, identificar las mejoras, facilitar el análisis de causa-efecto, ofrece una perspectiva del pasado, el presente y el futuro. Otra característica que tienen los indicadores es que los mismos se deben manejar a través del tiempo. Es muy importante tener un objetivo y empezar a evaluarlo al transcurso de un mes, de un trimestre, de un cuatrimestre, de un año, al transcurso del segundo año, y así sucesivamente para ir viendo la evolución. Muchas veces esos indicadores nos empiezan a arrojar información de ciertas correcciones o de causas y efectos que dice que debemos nosotros tomar dentro de la organización para poder mejorar esos procesos. Transmitir los conocimientos de una organización y tomar decisiones en base a los datos. Es muy importante también para medir un indicador que el dato que arroje, poder elevarlo a la dirección de la empresa o la gerencia para que ellos puedan tomar ese valor como un dato fidedigno a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Si ellos creen que los resultados son esos, es una cosa distinta a decir yo obtuve el siguiente resultado. Muchas veces esa diferencia entre lo que uno cree y lo que uno realmente mide es enorme. Y es una herramienta para la corrección. ¿Sí? Traducir la estrategia en indicadores que proporcionen una visión compartida. ¿Qué indicadores? Son aquellos que proporcionan indicios sobre un proceso, aunque no constituyen una medición exacta ni exclusiva del desempeño. Por ejemplo, yo puedo medir la cantidad de tiempo que tardo en completar un palet de botellas. ¿Sí? Eso es un objetivo. Ese objetivo muchas veces no quiere decir que yo esté trabajando bien o mal. Quiere decir el tiempo que tardo en terminar de completar un palet. ¿Sí? Hay distintos tipos de indicadores según su ubicación en la pirámide jerárquica. La pirámide jerárquica es la típica. El nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operacional. ¿Sí? En el taller están, yo lo he pasado para ir más rápido, pero cuando ustedes reciban ese material lo van a poder identificar. ¿Sí? Hay tipos de indicadores según la ubicación del proceso. Entrada, proceso, salida. Los de entrada muchas veces son aquellos indicadores relacionados con el control de la materia prima, el control de la recepción de la materia prima, el control del manejo de todos los insumos, etc. Del proceso en sí, cualquier tipo de servicio o de manufactura que ustedes realizan, y la salida son los controles, como les digo yo, de las performances, ¿ya? Aquellos productos o servicios que estamos prestando. Algunos indicadores de satisfacción para usuarios finales, por ejemplo, entrega a tiempo, pedido completo, tiempo de respuesta ante urgencia, manejos de quejas, calidad del producto, satisfacción del cliente. Son los posteriores al proceso. ¿Sí? Yo estoy midiendo, por ejemplo, cuál es la satisfacción del cliente. ¿Están conformes con nuestro servicio? ¿Están conformes con la información? Como la encuesta que ustedes van a llenar al final. Si o bien el material les sirvió, tienen expectativa, lo van a poder utilizar, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores frecuentes que tiene la identificación de los indicadores? Dejar de medir una variable crítica. Muchas veces nos enfocamos en medir pequeñas cosas, como el ejemplo que puse recién, cuánto tiempo tardo yo en terminar un palet de botella, y tal vez esa información a mí no me está arrojando ningún dato para la toma de decisiones. Por ahí sea más importante saber cuántas personas tengo trabajando en ese nivel, cuánto tiempo tardo de que sale la botella, ingresa la botella a una línea hasta que sale. Esos tiempos muchas veces son tan más importantes que saber cuánto tiempo tardo en completar el pago. ¿Sí? Medir con indicadores inapropiados y irrelevantes, volvemos a lo mismo.
En recursos humanos, por ejemplo, hay algunos indicadores que son muy importantes, ausentismo, rotación, etcétera. Y hay otros indicadores que solamente me van a arrojar datos que no me van a generar valor agregado. Por ejemplo, cantidad de empleados que no llegan a la hora establecida o que tienen tardanza. Sí, bueno, será importante, pero no es un dato relevante que a la organización le pueda ayudar a la toma de decisiones, ¿sí? Medir solamente las variables externas del proceso sin enfocarse en las internas. Yo tengo que aprender a evaluar mi proceso interno. ¿Cuál? Primero debo conocerlos, ¿sí? Es muy importante que ustedes analicen sus procesos internos para poder identificar qué es lo que necesitan medir, ¿sí? Bueno, acá hay un pequeño grafiquito para que ustedes entiendan los diferentes tipos de indicadores que hablamos. Los estratégicos, tácticos y operativos, como muestra la pirámide. Los estratégicos son más de largo plazo, ¿sí? Acá les voy a mostrar un ejemplo. Los tácticos son los de los procesos. El proceso de recepción, el proceso de higiene y seguridad, el proceso de, ¿sí? Y los operativos son los propios del proceso en general. Muchas veces los indicadores tácticos derivan en varios indicadores operativos, ¿sí? Para poder identificar el desempeño de ese proceso. Están los de entrada, los de proceso y los de producto, que son los de salida, ¿sí? Las cuentas de entrada, los procesos procedentes, por ejemplo, proveedores, clientes, que son parte de las partes interesantes, ¿sí? Los de la actividad en sí, los controles y puntos de control para hacer el seguimiento del desempeño y poder medirlo, y los de salida son, por ejemplo, la forma del producto, del servicio, etc. ¿Estamos hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿No? Voy como a full. Bueno, sí. Ahí vamos a dejar del tip. Bueno, ¿cuáles son las cualidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de identificar un indicador? Esto es muy teórico, pero es importante que ustedes lo comprendan en su totalidad, porque eso les va a ayudar a la hora de identificar un indicador. Que sean pertinentes, es decir, que sirvan para medir lo que se busca medir. Yo siempre tengo que pensar el para qué. Yo voy a identificar un objetivo, un indicador, ¿para qué? ¿Qué quiero medir? ¿Sí? Que sean oportunos, o sea, que generen el tiempo para la toma de decisiones. No me sirve medir un objetivo bianual si lo necesito cada 6 meses, sobre todo en un país como este, que es tan complicado su economía, poder tomar decisiones. Entonces tengo que ver cada cuánto tengo que medir. No me sirve decir, bueno, de acá al próximo cierre de ejercicio quiero ver tal cosa. No, muchas veces hay que, de manera intermedia, poder tomarse el tiempo de arrojar un resultado para poder tomar decisiones si fuese necesario. Que sean económicos, que el costo de obtenerlo sea menor que el beneficio que brinda. Muchas veces identificamos un indicador que poder obtener el resultado de ese indicador significa que haya una persona identificada en un puesto de trabajo relevando un montón de datos todo el día para poder obtener un resultado. Muchas veces ese costo de poder aplicar a una persona a tomar esos registros es mucho más caro que el resultado que me arroje ese indicador. Entonces ahí no me conviene tener ese indicador. Que sea confiable quiere decir que la medición sea segura, repetible y comparable. Yo debo tener la posibilidad de ese indicador poder medirlo a lo largo de un periodo, ¿sí? Para poder realizar estadísticos y comparativos de red. Que sea útil, le debe servir al usuario, que es al que lo saca, y al destinatario. Muchas veces los errores que cometen las empresas es sacar indicadores que nadie los... Tengo una persona relevando fin de mes al cierre mensual, indicadores de esto, indicadores de lo otro. Y esos indicadores solamente le sirven al sistema, que no le sirve a nadie, porque el que los está sacando es un dato que no le es relevante en su proceso propiamente dicho. Y la persona que lo recibe es un dato que tampoco le va a servir para la toma de decisiones. Entonces, es muy importante definir que sea útil. Muchas veces les va a pasar, van a definir los indicadores, y cuando los empiecen a implementar, se van a dar cuenta que hay que cambiar, modificar, agregar, etc. ¿Sí?
Tiene que ser transparente, que la fórmula sea conocida y esté legitimada por quienes exponen los indicadores, quienes son los destinatarios de la información. No sirve tener un indicador que yo no muestro. Yo no puedo decir, me dio el 15%. Tengo que mostrar cómo obtuve ese 15%. Para que tanto el usuario como el destinatario puedan comprender la metodología por la cual se está evaluando ese tiempo. ¿Sí? Y después aparece el tema de la fórmula. Yo identifico un indicador, ese indicador lo tengo que traducir en una fórmula, ¿sí? Esa fórmula es una expresión matemática que cuantifica el estado de las características o hechos ambientales. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos muy fáciles para que ustedes puedan identificar. Ejemplos. Esto está pensado en el área de recursos humanos, ¿sí? En una empresa. Los estratégicos son toma de decisiones a nivel global. Por ejemplo, el ranking del mejor lugar para trabajar dentro de la empresa, ¿sí? Los tácticos son toma de decisiones a nivel de los procesos. Por ejemplo, la seguridad, el ausentismo, la rotación. ¿Ven cómo se empiezan a desagregar en uno y después la tengo 3, ¿sí? Y los operativos son toma de decisiones a nivel operación. Por ejemplo, el porcentaje de costos de licencia a la ART sobre la derogación de la nómina, el porcentaje de las horas extras, el gasto por incorporaciones no previstas, las licencias por enfermedad, el costo de la renovación de los certificados de lo que fuese, ¿sí? Ya estamos achicando el objeto que vamos a analizar, ¿sí? Eso es para que ustedes puedan tener como ejemplo en un área los diferentes tipos de indicadores según el nivel que estoy estudiando, ¿sí? Medición de la calidad. Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar. Es muy importante que todos los que estamos aquí presentes en nuestro lugar de trabajo empecemos a identificar qué medir y lo anotemos, porque por ahí bueno, voy a pensar en identificar un indicador de desempeño del proceso de, y nunca empiezo a tomar registro de eso, nunca empiezo a anotar lo que tengo que medir. Entonces, no puedo tener un dato relevante después a la hora de tomar decisiones para identificar el indicador. Lo que no se controla no se puede gestionar. Si yo no controlo un proceso y lo mido, no puedo gestionar la mejora de ese proceso. Es muy importante, por más que los resultados primeramente no sean los deseados, sean muy negativos, no importa. Yo ya sé que acá tengo que usar un montón de otras herramientas para llegar a la mejora, ¿sí? La medición destierra el yo creo, a mí me parece el yo pienso. Por ahí muchas veces se sientan y dicen, yo creo que sería necesario poder corregir el proceso de... no nos sirve el yo creo, es yo medí, obtuve este resultado y en base a este resultado que propongo realizar un cambio de proceso, realizar un ajuste en el proceso, aplicar una mejora continua en tal situación, cambiar la máquina. Muchas veces pasa, por ejemplo, en algunas empresas que hacen manufactura, que prestan servicio, que tienen mucho tiempo de parada, costos de la notabilidad. Y llegan reclamos de clientes, se demoran en sacar. Entonces, muchas veces los responsables de la producción se sientan y te dicen, bueno, me dime la cantidad de veces que yo tuve que parar la línea. La vamos a contratar el producto que yo perdí. Y yo me voy a sentar con la dirección y les voy a decir, miren, estoy perdiendo al mes, a la semana, al trimestre, toda esta plata por no tener una línea en funcionamiento como correcto. Entonces, el gerente o el jefe de una producción ya se puede sentar con un dato fidedigno para hacer comprender a la dirección la necesidad de invertir en un cambio de una máquina, incorporar una nueva tecnología, incorporar un personal que esté específicamente controlando ese punto, lo que fuese. La medición requiere participación de todo el mundo. El que mide normalmente está en la parte operativa, pero eso después pasa a muchos niveles jerárquicos. Entonces tienen que estar todos involucrados. Por eso es importante aprender a comunicar el objeto del indicador. La medición destierra lo que nosotros hacemos es intangible y no se puede medir.
Bueno, muchas veces las empresas pasan y les dicen, necesito que me mida el desempeño de tu sector. No, eso es imposible, porque yo tengo un servicio, ¿y cómo mido el servicio? Bueno, sí, es mucho más difícil identificar la medición de un servicio que de un producto en la parte operativa, ¿sí? Pero hay que sentarse con un papel y un lápiz, ver cómo es el diagrama de proceso de ese servicio y poder identificar en los distintos puntos a dónde tengo que medir. Seguramente van a haber un montón de lugares para poder identificar un indicador. Es muy importante que haya capacitación y que no se busquen los culpables. Esto es como la herramienta de la no conformidad. Es lo mismo. Si yo tengo un valor no deseado en un indicador, no es responsabilidad de... Eso es un mango aparte, como digo yo. Primero vamos a identificar las causas de por qué estoy teniendo un mal valor en ese indicador. Bueno, y después tal vez tenga que capacitar al personal en una correcta forma, una metodología de trabajo, una correcta medición, o mejorar ciertos aspectos, o lo que fuese. Pero la idea acá no es buscar un culpable. Es decir, mira, yo identifiqué, estoy teniendo muchísimo tiempo muerto en el arranque de un proceso. Bueno, listo. Veamos por qué tenemos ese tiempo muerto en base a que tenés el 50% del tiempo parado. Y después de ahí tomamos todas las medidas y las herramientas necesarias para corregir. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, muy clara? ¿No me entendí? Diseño de los indicadores. Bueno, yo siempre digo que para poder identificar los indicadores nos cuesta un montón de tiempo y de cabeza, ¿sí? Al principio es como tierra de nadie. ¿Cómo hago para identificar un indicador? A nosotros, a todos nos ha costado un montón llegar a este momento. Entonces, la que yo siempre aconsejo es, háganse un diagrama de proceso interno del lugar de su tarea que realizan, de su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, van a empezar a identificar las entradas, el proceso y la salida, que seguramente sean las entradas y procesos de salida de otros procesos internos. Una vez que yo puedo identificar mi mapa de proceso, voy a poder empezar a identificar aquellas etapas dentro de mi mapa de proceso en el cual yo debo aplicar un indicador, ¿sí? Les va a pasar al principio que cuando empiecen a identificar eso, cuando lleguen al final, se van a dar cuenta que no era necesario, que no me suman, no es un dato útil, tengo más costo en identificar el indicador que en el resultado que me trae, no es transparente a la hora de evaluarlo, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, yo primero tengo que identificar el mapa de proceso. De ahí voy a poder empezar a seleccionar cuál sería el indicador, que siempre tiene que estar alineado a la política estratégica que tiene la empresa, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es la política de la empresa? Y la política la tengo que saber porque si no, no sé cuál es el fin de dónde estoy trabajando, ¿sí? Y si no la sabemos, bueno, la pedimos que nos las informen. Entonces, con esa información ya tengo más datos para poder identificar un indicador. ¿Cuál es la técnica? Hay que definir el indicador, cómo se va a presentar y cuál es el responsable de la medición. Tal vez en los sectores de ustedes tienen personas que trabajen con ustedes, que tienen un labor agregado, y esos son los que deben identificar cómo escribir ese indicador. Y después tengo que definir cuál es la meta de ese indicador, ¿sí? Para poder aplicar una mejora continua. Yo primero identifico, tengo un dato, y después tengo que aplicarle una mejora. La idea es que a lo largo de un tiempo ustedes puedan mejorar ese proceso, ¿sí? Tiene que ser ajustado. Yo quiero tener una mejora del 2% en el año, no, 2% no. Vamos a un umbral un poco más alto. Bueno, veamos en el transcurso del tiempo si lo puedo mantener y si no, bueno, replanteo a lo largo de un periodo la necesidad de ajustar ese umbral o esa meta, ¿sí? Pero tienen que ser desafiantes, ¿sí? Ahí le hago una consulta, sí, pero yo no voy a buscar mejorar el indicador, justamente ahí está la
ahí está la estrategia, ¿no? El indicador tiene que como que ser el resultado de eso que yo quiero mejorar. Yo me veo acá porque, y voy a ir siguiendo este indicador, entonces yo sé que si ajusto el proceso en algún lado, ese indicador me va a dar más, pero el tema está en el proceso, ¿no? Exactamente. El valor que vos obtenés en un indicador es una foto de tu proceso en ese momento. ¿Sí? Muchas veces esa foto es como vas al médico y te haces una placa por una fractura. Es una foto. Vos después de eso vas a poner una bota, vas a hacer fisioterapia y vas a volver a sacarte una placa y vas a ver que está corregido. Esa es un poco la idea. A través de una foto, que es el dato que vos estás tomando de tu proceso, poder identificar a dónde tenés que mejorar para que ese dato sea mejor. ¿Sí? Redundante la palabra, pero es así. Lo identifico y después de identificar y obtener un resultado, digo, bueno, no es el valor esperado, ¿sí? Yo para tener una mejor meta o llegar a un umbral mucho más positivo, tengo que ajustar partes de mi proceso en tecnología, en cambios de estrategias, en incorporación de personal, en cambio de materia prima. Muchas veces la materia prima que vos adquirís, ¿sí? No es la conveniente, ¿sí? Hay que hacer un análisis muy profundo. Por eso, en una de las partes decía, hay que estudiar la causa y el efecto del valor que obtengo, que muchas veces no es el deseo. A mí me ha pasado en todas las empresas que asesoro, que le agregamos un tablero de indicadores hermoso, pero les aseguro, el 70% de esos resultados siempre son los no deseados. No, que estamos viviendo mal. No, es que no estamos siendo objetivos. No, no estamos controlando el proceso. Vamos para atrás y veamos por qué tengo esos datos tan negativos. ¿Sí? O me puse una meta demasiado exigente que no me está generando valor agregado en la empresa. O sea, volvemos a lo mismo. Obtengo un resultado y de esa foto analizo para atrás. O hago cambios en el proceso, o tengo que revisionar muchas veces el indicador, que lo van ajustando en la medida que van avanzando con la estrategia. ¿Sí? ¿Estamos? La organización deberá definir indicadores dando respuesta a eso. ¿Qué se debe medir? ¿Dónde conviene medir? ¿Cómo se debe medir? ¿Y cómo se debe evaluar el resultado? Volvemos a lo mismo. Yo obtengo un valor. ¿Ese valor es lo que yo quería medir realmente? ¿O es como les comentaba recién del tiempo que tardo en sacar un panel? ¿Y qué hago con ese valor? ¿Para qué me sirve? ¿Me suma valor agregado a la toma de decisiones? ¿O es solo un dato aislado que, bueno, sí, sirve, pero no me va a ayudar a la toma de decisiones? ¿Sí? ¿A dónde me conviene medir? ¿A la finalización del panel? O tal vez al inicio para ver el tiempo muerto que tengo en la largada. ¿Sí? ¿Cómo debo medir eso? ¿Cómo se debe medir? ¿Semanal, mensual, por operación que realizo? ¿Cómo lo debo medir para obtener un resultado? ¿Y cómo debo evaluar el resultado? Si yo obtuve 15%, ese 15%, positivo, negativo, es un umbral muy exigente, tengo que obtener un 50, no un 15, tengo que tener un 5, estoy pasada. Esa es la idea, ¿sí? Acá les puse algunos ejemplos de indicadores para que ustedes puedan verlo. Después al final les voy a mostrar la evolución de un indicador en una empresa a lo largo de 4 años para que ustedes vean cómo fue mejorando ese indicador. Eficacia en el cumplimiento de los compromisos. En cuanto a la cantidad, es la real, la programada, la procesada versus la total. ¿Sí? Yo digo, quiero hacer 15 toneladas al año. ¿Cuántas hice realmente? ¿Sí? En esto se da sobre todo en la parte de producción, de ventas, de cobranzas, de compras. Yo quería otro indicador muy frecuente en la parte de cobranzas es, yo no quiero tener más del 20% de cobranzas vencidas dentro del total de mi cobranza. Está bueno ese indicador, pero el valor que me trae, que me arroja en una economía como la de ahora, ¿me sirve para sumar o no? Eso es lo que yo tengo que analizar, ¿sí? Calidad, concordancia de especificaciones. Yo acá voy a analizar las devoluciones, los rechazos, los reclamos, las quejas, todo lo que está relacionado a la calidad del proceso.
Y otro, por ejemplo, son los de entrega, que es la concordancia con el despacho, los retrasos, las días, cantidad de horas, cantidad de días retrasados que tengo al entregar la mercadería en puerto seco, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces les pasa a las empresas que exportan, que tienen horario de ingreso de la mercadería a puerto seco, y se demoran 2 o 3 horas y pasan para el día siguiente. Y muchas veces el pasar para el día siguiente es perder el buque. Perder el buque es llamar al cliente y decirle, mira, vos lo ibas a recibir el 15 de abril, ahora va a llegar el 5 de mayo. Entonces, esa cantidad de días es una insatisfacción de mi cliente. Muchas veces, en algunas empresas te dicen, bueno, buenísimo, vos vas a pagarme entonces, o me vas a descontar de la factura, mejor dicho, esos días de demora que tuviste por no entregar en tiempo y forma. ¿Sí? Miren cómo llega hasta el final del tiempo. ¿Sí? La medición interna respecto de los parámetros de especificaciones preestablecidos. Siempre yo mido en base a algo que definí y que está preestablecido. Por eso es importante que midan y que tomen nota de los controles de ustedes, de la información interna de sus procesos, porque si no, después no pueden medir. ¿Sí? Más. Insumos unitarios. Máquinas, materiales, espacios, energía, el consumo de gas que tengo en la producción de datos. Desperdicios, los recursos no aprovechados, el scrap, por ejemplo. Es muy importante medir el scrap en las empresas. Hay muchas empresas que no lo miden. Y es un dato muy relevante. Yo, midiendo el scrap, puedo identificar si funciona bien el proceso o si está funcionando bien el insumo que estoy comprando. ¿Sí? Los retrabajos sobre productos rechazados o devueltos, ¿sí? En la producción, en la administración. Y la parte de inventarios, productos en proceso o terminados sin entregar, ¿sí? Otro indicador que yo siempre hago sacar a la parte de depósito, que está buenísimo, es hago sacar, pónganse una vez al mes, el listado que tienen de insumos, porque fuesen dentro de su inventario, sacar 5 o 6 al azar. Contarlo físicamente, fijarse en el sistema si coincide. Porque muchas veces no hay una concordancia entre el sistema y la realidad. Esa no concordancia entre el sistema y la realidad hace que un montón de oportunidades, cuando entra un pedido o cuando necesiten disponer de insumos, no tienen la cantidad de insumos necesarios. Entonces se retrasa la producción. ¿Sí? Vamos al inicio del problema. ¿Qué hemos en el depósito? ¿Por qué tengo esa diferencia entre el stock real y el stock por sistema? ¿Sí? Por ejemplo, ya sea en un sistema informático o en una simple planilla Excel. Es válido, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan identificar que la información que tienen por sistema o por computadora realmente es la fidedigna, ¿sí? No es mi información que yo sospecho, que yo creo, que no estoy seguro que es. El 70%, el 90%, no sé, el 99,99% del inventario online coincide con el real, ¿sí? Bueno, acá tengo un ejemplo de una fórmula, de un indicador. Les recuerdo la definición, es una expresión matemática que cuantifica el estado de la característica o el hecho a medir. Bien específica. No causa sin condición, ¿sí? Por ejemplo, el cumplimiento de rutinas de mantenimiento es 1 menos la cantidad de desvíos sobre mantenimientos realizados. ¿Sí? Los desvíos son, por ejemplo, la cantidad total de no conformidades internas, los reclamos de los clientes, las observaciones de los supervisores. Yo como supervisor di una vuelta y vi que la bomba no estaba funcionando como corresponde, entonces hago una nota descriptiva de eso. Eso es una observación. Menos la cantidad de mantenimientos realizados. Eso me da como resultado el cumplimiento de la rutina. Es un indicador, es muy fácil de sacar, pero como ustedes ven, tiene diferentes etapas. Esto es para que vean ustedes que sacar solamente el indicador de rutinas de mantenimiento es necesario que el personal que trabaje en ese sector tome nota y registro de todas esas cosas, de la cantidad de mantenimientos totales, de la cantidad de intervenciones,
cantidad de observaciones que hubo el supervisor, de los reclamos por incumplimientos internos, etc. ¿Sí? Fíjense cómo con la suma de varios datos yo puedo obtener un indicador. Ahí está lo que se refiere. Tiene que definir primero las fuentes de información. Exactamente. Sí. Por ahí nosotros estamos, que si vamos a nuestra empresa, queremos un indicador y todavía no tenemos de dónde sacar el dato, ¿no? Tenemos que ir un poquito antes. Vamos a empezar a contar para después empezar a buscar un indicador, hay algo. Exactamente. Por eso es muy importante, con un papel y un lápiz, armar el diagrama de proceso del sector que ustedes quieren medir. Cuando empiecen a escribir las distintas etapas, van a ir viendo o van a poder identificar de a poquito cuáles son los valores que yo necesito obtener para tener un indicador. ¿Sí? Ya sea operativo, táctico o estratégico. ¿Sí? Pero todo va a ser al desempeño de ese proceso. Bueno, otro dato básico es el nivel de referencia. Contra el cual se contrastará el indicador, el histórico, el teórico, la competencia, el estándar, el rendimiento, venta. Yo quiero ver las ventas de mi empresa. Bueno, voy a comparar con la competencia, a ver cómo están mis ventas, ¿sí? Porque yo internamente digo, quiero crecer el 18% este año. Muy ambicioso. ¿Listo? Pero tal vez mi competencia se puso un indicador que quiere crecer el 5%, o sus ventas reflejan, puedo obtener ese dato, que son del 5, del 7%. Entonces no me sirve ponerme el 18%. Tal vez con que llegue al 10% estoy bien. Por eso es importante identificar el umbral, ¿sí? Las responsabilidades de quién lo va a definir, quién lo va a aprobar, cómo se va a calcular, qué información va a tomar, quién va a tomar acciones correctivas ante un desvío de este indicador. Todas estas preguntas hay que hacerlas a la hora de definir un indicador. Y el punto de medición, ¿a dónde voy a ir a obtener la información de ese dato? ¿Sí? ¿Con qué instrumentos, con qué metodología, con qué registro? ¿Sí? La periodicidad, esto es muy importante saber a cuánto lo voy a medir. Por ejemplo, a mí me gusta hacer indicadores anuales con seguimientos mensuales. Entonces yo voy viendo mes a mes en comparación con el mismo periodo del año anterior, cómo estoy desarrollando mi proceso. Voy bien, voy mal, tengo que ajustar acá, no sirve el umbral, la meta que coloqué, tengo que bajarla, ¿sí? Y para la toma de decisiones, los umbrales, alertas, tratamiento de los problemas, esto es lo que yo les digo. Muchas veces digo, bueno, quiero crecer el 18%. Llegó el mes de octubre y estoy en el 2%. Es imposible que en esos 2 o 3 meses salga un golpe de suerte, salvo que la empresa tenga sus ventas más importantes en el último trimestre, crezca del 2 al 18. Sí, claramente yo antes del mes de junio me tendría que haber sentado, de haber analizado que tal vez esa meta del 18% no iba a ser válida en un contexto como este, en la problemática que tenemos, con el tipo de producto que ofrecemos, lo que fuese, ¿sí? ¿Y para qué sirve todo esto? Para poder hacer una gestión de desempeño dentro del proceso, de una operación o de la empresa. Análisis, acciones, revisiones, lecciones aprendidas. No es cierto, yo a mitad de año cambié la metodología, empezamos a fraccionar más temprano, entonces la temperatura me ayudó para que a la tarde la temperatura del vino hacía que se dilatara, entonces había más problemas a la hora de llenar. Fui sacando conclusiones, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos de la satisfacción del cliente. Es muy importante que ustedes conozcan la satisfacción de sus clientes. En función de los atributos que se valoran, incluye el diseño y la realización, normalmente a través de encuestas, pero eso es normalmente. Yo puedo medir la satisfacción del cliente no solo con una encuesta, la puedo medir con las fidelidades, ¿sí? Por ejemplo, características del producto, servicio, tiempo de entrega, entregas completas, condiciones contractuales, atención y trato, garantías, reclamos, servicios de postventa. Son un montón de pequeños indicadores que lo puedo utilizar a la hora de medir la satisfacción de mi cliente. Reclamos, quejas, no conformidades, devolución, un montón.
¿Qué es la satisfacción del cliente? Es el grado en que las expectativas son satisfechas. Muchas veces es una percepción, sí. Tengo una pregunta. Sí, Nombraste la fidelidad con el cliente. ¿Cómo me dices? la cantidad de veces que te vuelve a comprar. Eso es una fidelidad. O, por ejemplo, un reclamo. Un cliente te hizo un reclamo. No le gustó un servicio o no le gustó un producto que te adquirió. Bueno, Claro, pero soy un reclamo y no una por eso, pero vos lo que te vas a fijar es si ese cliente te vuelve a comprar. Si ese cliente vuelve a comprar, te vuelve a pedirte el servicio, por más que hubo un reclamo, un incumplimiento, un desvío, ese cliente tiene cierta fidelidad con la empresa. ¿Sí? Vos la medís con la vuelta a comprar, ¿está? Por ahí cuestiones son distintas de llevarla a un número o a un indicador que te muestre la cantidad de veces que te compra. Podés medir el volumen, con la facturación. Que por ahí es un dato más fácil de poder obtener, es lo que hablamos recién, por ahí el costo de que vos puedas identificar la cantidad de veces que te compró es muy grande para obtener ese beneficio. Entonces, no me sirve saber la cantidad, sino el volumen de facturación. Tal vez ese cliente el año anterior me compró menos. ¿Sí? Y después, si te sirve, bueno, vas profundizando más sobre esa fidelidad de ese cliente. ¿Sí? Bueno, ejemplo de clientes, valor percibido, satisfacción general, quejas, ganancias, premios de los productos. Esos son un montón de indicadores muy específicos y básicos que se miden en un montón de empresas. Indicadores internos de calidad, desempeño de los productos en el campo, niveles de defecto, tiempos de respuesta, calificaciones de los clientes sobre el desempeño de los productos y servicios. La parte financiera, recuperación del capital, recuperación de la inversión, utilidades de la operación, utilidades por acción que vamos teniendo en la empresa, participación en el mercado o porcentaje de ventas de nuevos productos. ¿Sí? Son, para que vean que están puestos en diferentes etapas de una empresa y en diferentes procesos. ¿Sí? De recursos humanos, ausentismo, rotación, satisfacción de los empleados, eficacia de las capacitaciones, conflictos, índices de sugerencia, seguridad, la eficiencia organizacional, flexibilidad de la producción, tiempos de espera, resultados de iniciativa, Six Sigma, índice de innovación y tiempos para llegar al mercado, resultados del producto, productividad, tiempo de ciclo, resultado de las auditorías, por ejemplo. Yo siempre pongo ese indicador, porque un resultado de la auditoría normalmente están aprobadas, pero yo puedo analizar en base al reporte del auditor la cantidad de hallazgos que hay y si son repetitivos, reiterativos. Vieron que cuando les hacen las auditorías siempre comienzan cerrando los hallazgos del año anterior. Cuando hacemos eso, muchas veces esos hallazgos quedan abiertos, porque la empresa no tomó las decisiones necesarias para corregir. Eso es un buen indicador. Saber si yo pude a lo largo de un periodo poder procesar ese desvío para el informe. Indicadores del logro de las metas estratégicas, mejoras en el medio ambiente, muy genérico. Esta tablita que puse acá es una manera muy sencilla de poder desagregar un indicador. ¿Sí? Yo defino un objetivo, por ejemplo, mejorar los estándares de calidad de nuestro producto. Recontra abstracto. Yo les digo eso, ustedes me dicen chino mandarín, ¿de dónde saco esa información? Bueno, voy identificando cómo lo puedo usar. Por ejemplo, quiero incrementar el 5% la satisfacción de mis clientes. Yo puedo mostrar ese indicador, puedo decir que estoy mejorando los estándares de calidad de nuestros productos. Porcentaje de conformidad de los clientes en las encuestas de satisfacción, de un año versus al otro. Siempre es temporal, de un periodo al otro. ¿Sí? Si yo quiero incrementar, yo identifico, después aplico la mejora, incremento un poquito. ¿Cómo saco eso? Bueno, con esa fórmula, cantidad de no conformidades que tuve en las encuestas de satisfacción de un año versus la del otro año. ¿Sí? Mi tolerancia es el 5%. Si yo tengo un desvío
mayor al 7%, mi objetivo está en rojo. No me está sirviendo, ¿sí? La frecuencia es anual. Un tema, ojo con las tolerancias. Muchas veces las tolerancias suman y muchas veces las tolerancias no me suman. Entonces, a la hora de escribir un indicador, hay que ver si me es lo mismo producir 15 toneladas que 16 o no. Vamos para ver hasta dónde juego con la tolerancia. ¿Quién es el responsable del seguimiento de ese indicador? ¿Y cuáles son las acciones? Esto es importante. Siempre que ustedes identifiquen un objetivo que está traducido por un indicador, está bueno que ustedes puedan identificar de antemano cuáles son las acciones que ustedes van a definir para poder lograr obtener esa meta. ¿Sí? Acá puse, por ejemplo, generar reuniones con los clientes, incorporar a las encuestas de satisfacción otras entradas, como por ejemplo los agradecimientos, las felicitaciones. Muchas veces hago una encuesta a una empresa y me contesta, me pone de todos 9 y 10, o 8, 9 y 10. Pero también yo tengo de esa misma empresa 2 o 3 correos electrónicos a lo largo del año agradeciéndome el servicio completo. Los felicito, gracias, me salvaron, lo que hicieron me ayudó un montón. Eso es lo que yo digo de las fidelidad. Muchas veces esos correos o esa forma de expresión de agradecimiento por la satisfacción que están teniendo, yo los debo incorporar como parte de mi fórmula, porque eso me está sumando valor, ¿sí? Por ejemplo, otra opción era generar dentro de la web un canal de comunicación que informe sobre los avances de mejora para que puedan visualizar nuestros clientes, las partes interesadas, esos avances que yo voy teniendo, ¿sí? Y el plan de acción es, bueno, esto yo lo voy a tener reflejado en dónde. En tal proceso, en tal registro, en tal recorte. Cuánto, el indicador es cómo lo mido, la tolerancia es cuán conforme voy a estar con ese resultado, por eso los límites, digamos. Las frecuencias cada cuánto mido, el responsable es quién debe medir ese indicador. Las acciones para alcanzar los objetivos son las acciones, y el plan asociado es el plan específico. Esto está en el, bueno, depende de cada empresa, pero por ejemplo en el comité de calidad hemos definido todos estos puntos acá. Entonces, juntamos cada 3 meses y hacemos una revisión del comité y vamos anotando, autorizando esas metas. ¿Sí? ¿Lo visualizan más o menos? Implantación de indicadores. Bien. ¿Cómo se les ocurre que habría que poner en marcha un sistema de indicadores? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo comunicarían? ¿Ya están definidos los indicadores? Ya lo tengo definido. ¿También contado un resultado? Muy bien. Involucrado. Sí. Los comunicaste. Si miren, yo que estoy en este sector, a partir del 1 de mayo voy a empezar a medir este indicador. Esta forma, tengo la indicador. Algunos lo entienden, no, bueno, ni que te explico, nos sentamos, lo vemos. ¿Y para qué lo van a medir? Porque con este resultado voy a poder analizar, ¿sí? ¿Están viendo el calor ahí? Ahí me da el sol. Sí, lo veo, lo veo. Bueno, vamos a ver lo más rápido que se pueda. Primero hay que documentarlo, ¿sí? Después hay que comunicarlo. Después tengo que capacitar a la persona para que entienda cómo lo voy a medir. O por ahí vos tengas personal a cargo que les identifiques a tus chicos un indicador. Bueno, chicos, miren, vamos a hacer esto. Necesito que vos, Juan, empieces a medir. Vos, Susana, empieces a observar el resultado que estás teniendo en tal parte del proceso, ¿sí? Hay que motivar, siempre hay que explicar. Esto es muy importante. Todas las herramientas de mejora siempre son para sumar, no son para restar. Entonces, si yo lo planteo como a partir de ahora el que me traiga un resultado, no. Chicos, miren, vamos, recontra más. Miren, vamos a obtener un indicador. ¿Por qué? No me interesa que nadie sea responsable ni mostrar, no. Quiero ver en qué parte del proceso yo puedo aplicar una herramienta de la mejora. Siempre
por el camino del enamoramiento, nunca del y ahora el que hice. Vamos para el lado del positivo. Es la única manera de generar valor agregado. Si yo estoy comunicando un indicador que empieza a generar miedo en la gente que lo tiene que aplicar, lo más probable es que me mientan con los resultados. ¿Sí? Entonces no, hay que presentarlo de manera romántica. Miren chicos, vamos a empezar a identificar estos valores, necesito un indicador. ¿Para qué necesitamos un indicador? Porque de la dirección me están pidiendo que empiece a medir. Estamos siempre del lado positivo. Hay que hacer un seguimiento de ese indicador. De nada sirve tomarme el tiempo, identificar un mapa de proceso, identificar los puntos críticos para analizar, identificar el indicador, obtener el resultado. Pasaron 3 años y está ahí el indicador. Buenísimo. ¿Y para qué me sirvió? Para gastar tiempo, nada más. Entonces no, tengo que hacer un seguimiento. No, me fue bien este mes, el otro mes no me fue bien, este periodo, este bimestre, vamos a analizar. Los indicadores deben ser definidos clara y específicamente, consensuados. Es importante que las personas que realmente tomen los datos para identificar, para obtener el resultado del indicador, tienen que estar de acuerdo en lo que están haciendo. De nada me sirve obligarlos a tomar una medición, porque, insisto, seguramente a lo largo del tiempo tengan un dato que no sea fidedigno. Tienen que estar apoyados en algo, en un proceso, en un objetivo, en una política, en algo, ¿sí? Tiene que ser una tarea habitual y no es una penalidad. Volvemos a lo mismo. Es como el tema de las no conformidades. Hay una no conformidad en el proceso de compras. Eso no quiere decir que el responsable de compra y los chicos que trabajan en compras no sirven para nada. No, quiere decir que tengo un desvío en ese proceso, que lo tengo que identificar y tengo que ver cómo puedo hacer para solucionarlo, para arreglarlo, para mitigarlo, lo que fuese. Pero no sancionar a los responsables, porque de eso no se trata en la calidad. Una consulta. En este proceso me pasa a veces, por ejemplo, que en las plantas o en la producción, en estas mediciones, uno tiene una retroalimentación donde se dice, por ejemplo, no los datos que estoy pidiendo, pero creo que deberíamos ver esto otro que yo veo en mantenimiento que nos está pasando, o que en la planta o en la fábrica, uno que está desde otro lugar, pasan cosas que de repente no es la diaria nuestra. Entonces esa retroalimentación que me parece que es positiva, debería también medirse tipo tiempo, cómo es conveniente no escuchar la retroalimentación y que quede en el aire y que uno lo aplica o no, sino que medio como formalizar eso también. Todas esas que vos hacer referencia son causas, ¿sí?, que muchas veces hacen que los valores que se arrojan en ese indicador no sean los deseados. O muchas veces, si son los deseados, uno no está siendo objetivo a la hora de definir un umbral. Claro. ¿Sí? Entonces, si vos querés que tu proceso de producción tenga, por ejemplo, solo un 20% de tiempos muertos, 7 años, relacionado con mantenimiento, tal vez a mí que el 80% funcione, no me está arrojando ningún valor. Tal vez lo que yo necesito medir es otra cosa. O no es un 80, es un 95 lo que yo tengo que tener. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante comunicar el indicador. Que vos te puedas sentar con otras áreas que influyen en tu proceso de entrada, proceso de salida, que influyen de alguna manera en tu proceso como apoyo, para que ellos den su punto de vista o que vos puedas darles a ellos tu punto de vista. Mirá, por ahí, si yo tengo una rutina de mantenimiento preventivo de tal maquinaria antes de la final, vos mejoras tus tiempos de arranque. Y en vez de tener un 80%, logres llegar a un 90%. No, pero que te estás metiendo en mi área. No me estoy metiendo en tu área. Te estoy comentando lo que yo por ahí veo de afuera. Porque muchas veces la meta es una meta que no es ambiciosa. Es una meta estándar. En el yo mío, listo, buenísimo, medimos. Empecemos a mejorar. Esa es una segunda etapa. Por eso tiene que ser a lo largo del tiempo. No sirve que vos lo hagas por un periodo estándar. Sirve que vos lo puedas ir comparando. Pero por eso es importante aprender a comunicar. Si mira, yo quiero medir esto, pues, bueno, levanto la mano.
¿te molesta de que yo te dé un punto de vista? O mirá, me he fijado a lo largo de estos últimos 2 meses que estás teniendo mucho tiempo de parada en el arranque. Por ahí sería bueno que vieran de manera romántica, volvemos a lo mismo, ¿sí? No, inclusive a veces con ese feedback uno recibe, supongamos, ejemplo X, que hay un problema con el producto del proveedor. Entonces de repente el problema tal vez no es interno, sino que en el arranque la compra. Entonces, bueno, también redirecciono mis indicadores a otros. Muchas veces no es que el proceso ande mal. La respuesta de la materia prima o el insumo dentro de tu proceso no es inesperado. Tal vez no estás comprando bien. O bueno, que la culpa es de compra, que no compra lo que quiero. Y bueno, pero por ahí te sentás con compra y te dicen, mirá, hay restricciones, no están llegando las importaciones, no te puedo conseguir. Entonces, bueno, hay que saber que por un periodo vamos a tener un resultado que tal vez no es el esperado, pero es el real. Sí, no es interno. Entonces, ¿Sí? No hay un responsable, es una realidad que tenés. ¿Sí? Bueno, hay que validar la utilidad, para si me sirve o no ese indicador. La representatividad, la compatibilidad, la rentabilidad, la definición completa, la corrección y la precisión, a ver si es redundante. Ahí es un dato, como les digo, que no me sirve, un dato estanco que está, sí, buenísimo. Y la claridad de la representación y la periodicidad adecuada. Es muy importante que los indicadores nos lleven a lo largo de un periodo. No sirve en un momento estático. Tienen que ampliarlo y hacerlo para poder hacer mediciones estadísticas. Si no, no podemos buscar a la mejora continua. ¿Hay tiempos mínimos como para decir, bueno, es un tiempo propicio para medir, no sé, 3 meses, 2 meses, o eso lo establecemos también nosotros? Eso lo establece. Sí, porque tal vez estoy viendo un indicador que después me doy cuenta de que no me sirve. Entonces, ¿por cuánto tiempo? O sea, sería como lo... Para ver si me sirve o no. ¿Hay un tiempo estándar? No, no hay un tiempo estándar. Si vos tenés que armar una plantilla de indicadores para poder cumplir con una certificación, que es un requisito normativo, es como vos se lo planteas al auditor. Es decir, yo nunca medí este proceso. Yo necesito en un periodo, en un ciclo interno, dependiendo de la empresa, ¿no? O el proceso. Por ahí, empresas como bodegas que tienen un ciclo de vendimia, entonces muchas cosas se miden con 3 meses en el año. ¿Cuándo lo volvés a medir? Y al vendimia siguiente, al año siguiente otros 3 meses más. Vos podés identificar, primero querés saber qué medir, entonces obtenés un dato. Lo mediste 3 meses nada más. Pero tal vez tu proceso es una industria que no tiene nada que ver con esto, que es la elaboración de un motor, por ejemplo, la fabricación de un motor. Entonces vos vas midiendo más veces, más cantidad de veces, más tiempo, no 3 meses. En un ciclo de 6 meses. Vos me decís, bueno, ¿qué sería bueno? Yo te digo, empezá a medir, comparar en un trimestre los datos que obtuviste. Vas a tener 3 datos precisos, 3 radiografías precisas. Fíjate si esa suma de valores a vos te da algún dato. Es mentira que vos identificás un indicador y al mes siguiente lo tomaste acción. Porque si es así, vos ya lo tenías en la cabeza hace mucho tiempo y no lo habías escrito. Eso es otro cantar, ¿sí? Pero si vos lográs identificar un indicador, lo tenés que empezar a medir. Y como decimos muchas veces, a los 3 meses decís, mira, realmente me puse un umbral muy bajo, le vamos a meter un poco más de vitamina y le vamos a inyectar un poquito más de licora, o no, estoy poniendo un umbral demasiado alto, no voy a llegar. Lo reviso, me siento con lo responsable y lo revisiono justificándolo. Mira, 3 datos que tengo este resultado, no voy a llegar, necesito mejorar, ¿sí? Nadie te va a venir a decir está mal. A nosotros te van a decir, sería oportuno que mejores acá, fíjate de agregarle esto, ¿sí? Pero más allá de que vos hagas eso a nivel normativo para poder aprobar una auditoría, lo importante es que a vos como proceso te sirva, ¿sí? Si a vos te sirve, lo vas a poder defender siempre. Si a vos no te sirve, ahí vas a empezar a hacer algo, ¿sí? Seguimiento de indicadores. Bueno,
hay que evaluarlos, como les digo. Lo importante del indicador es poder evaluarlo a lo largo de un periodo determinado. Si no, son radiografías de lesiones en el momento, nada más, no me generan nada. La utilidad actual, la actualización, la exactitud o la precisión de la información, alineamiento con los nuevos objetivos, no, a mitad de año la empresa pegó un giro y no va a exportar más, va a vender todo mercado interno. Bueno, listo. Entonces tengo que identificar nuevamente mis objetivos para el nuevo desafío que está teniendo la empresa, ¿sí? Tengo que alinearlos a la política de la empresa. Por eso les digo, si ustedes no la conocen, bueno, la preguntan. ¿A dónde van? ¿Qué quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? La satisfacción del usuario es el que lo saca. No es lo mismo. Si yo le digo a una persona, usted es una obligación todos los días tomar, no. ¿Te sirve el dato? ¿Te das cuenta que te genera valor agregado en tus funciones? No, bueno, si tenemos lo veámoslo. Muchas veces los usuarios tienen mucha información mucho más relevante de la que yo de afuera puedo ver. Bueno, esto es una foto, por ejemplo, de una periodicidad, ¿sí? Para que ustedes vean diferentes etapas, como un objetivo me puede mostrar a través de un gráfico de barras muy básicos cómo va la tendencia, ese indicador, positivo, negativo, alcanza un objetivo. Esto es importante que ustedes se lo pregunten cuando obtienen resultados. Apoya nuestra misión, se va a utilizar para administrar cambios, es importante para los clientes, mide desempeño, mide resultados, es sencillo, los datos son fáciles de recopilar. ¿Tiene un propietario el indicador o es un dato aislado? ¿A qué sector le sirve el propietario, no? Bueno, vamos a la parte de análisis y evaluación. Hay que hacer estadísticas. ¿Sí? Es muy importante que ustedes a lo largo de un periodo pueden establecer estadísticas. Cómo analizar las variaciones de los datos, los análisis de promedio, los puntos singulares, uso de gráficos. Muy importante el uso de los gráficos, de indicadores, y nos hacen ver de una manera muy gráfica cómo estamos trabajando. Cómo se relacionan con otros indicadores, eso es lo que vos me preguntabas, tal vez estos indicadores están relacionados con otro área, entonces pueden entre los dos identificar algún común. Muchas veces pasa eso. Cuando vos vas evolucionando en la identificación de un indicador, llega un momento que es desafiante tener un indicador con otra área, de manera conjunta. ¿Sí? Los tiempos de pérdida de tal cosa, entonces el área de laboratorio a la hora de recibir un insumo, más el área de producción a la hora de procesar. Entonces, de manera conjunta estás buscando una mejora. ¿Sí? Una manera linda de poder presentar a sus jefes, digamos, es a través de gráficos, ¿sí? Por ejemplo, de tableros, el tema del semáforo es buenísimo. Yo uso Excel básico, no soy una profesional al respecto, pero hay un montón de herramientas. Power BI, por ejemplo, que son evoluciones del Excel, que muestran gráficos o manera de ver la interacción de los datos de una manera fantástica. Sugerencias, cumplimientos, objetivos, cumplimiento de planes de acción, acciones a tomar. Bueno, el semáforo, el rojo, estamos todo mal, el amarillo hay que hacer mejoras, el verde llegamos al objetivo común. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es un tablero de indicadores de una planta. Ustedes van viendo el presupuesto y el valor actual. El presupuesto está arriba del valor actual, ¿sí? Me va mostrando cómo voy llegando. Son evoluciones de tableros. Esto es genial. Si ustedes pueden lograr eso, ya se pueden ir a su casa tranquilos. Está buenísimo. Es una forma que yo tengo de poder identificar cómo va la evolución de ese indicador, ¿sí? A lo largo de un periodo. Otros, por ejemplo, otros gráficos. Ventas realizadas por mes, presupuesto de venta por mes. Entonces voy viendo, según las ventas del presupuesto, cómo voy evolucionando. Lo puedo hacer por datos, por producto, por cliente, por región, un montón de cosas. Y acá es donde yo voy incorporando los datos. Entonces yo agrego los datos, inmediatamente se me hacen los gráficos.
Eso es para que ustedes vean que con una herramienta de Excel básica que todas las empresas tienen, puedo obtener estos gráficos maravillosos. Recursos humanos, cantidad de... Todo esto es una segunda hoja de una base de datos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes registren. Van registrando un montón de datos, ¡pic! En la otra hoja va saliendo todo lo que registraron, ¿sí? Bueno, después les muestro otro ejemplo. ¿Alguna pregunta que quieran ir haciendo? Sí. ¿Cómo se, o sea, es lo recomendable para gestionar algún indicador que está mal planteado? Lo que yo sé es que cuando no se cumple con un objetivo, por ejemplo, Sí. se da una no conformidad, ¿no? Ok. ¿Cuál es lo recomendable para cambiar esos indicadores y que nos generen realmente valor al mercado? Yo empezaría por saber si los resultados que estás obteniendo, el valor específico, el 15%, el 1544, como sea que esté expresando, si ese valor realmente le suma a tu proceso, ¿sí? Después, lo que me fijaría es la meta. ¿Por qué me está dando siempre no conforme? ¿Por qué siempre está en rojo y no logro un verde? Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque es demasiado exigente, tengo demasiadas cuestiones internas que corregir previamente. Ahí viene el análisis que vos tenés que hacer, ¿sí? Nunca tenés que frustrarte porque no te dan. Lo que tenés que hacer es ver por qué no te dan. Y por ahí la sorpresa sea, en realidad, el insumo, la materia prima, la tecnología, el personal no está capacitado para ese proceso. Si vos te sentás con ellos, le explicás cómo es el proceso, y ves mejor el indicador, ¿sí? Pero que tu indicador no sea el valor deseado no quiere decir que estás haciendo las cosas mal. Quiere decir que hay un desvío adentro o del planteo del indicador, del proceso, que me hace arrojar un resultado no deseado. Sí, o quizás al revés, que siempre lo cumplo y se que es más ambicioso. Bueno, vamos al... Entonces ahí achica un poco tu umbral, como para tu mente, ¿sí? Pero siempre lo vas a poder hacer comparando periodos. Por eso es importante que vos miras a lo largo de un periodo. Sí. ¿Otra pregunta, chicos? Cuando hacemos el indicador, que vamos a apuntar que quede expuesto todo lo que está mal, es lo que más único tenemos que buscar. Vos cuando identificamos un indicador, lo que queremos obtener es un resultado para la toma de decisión, ¿sí? Vos querés saber cómo está trabajando un proceso, cómo está, no sé cuál, si es producto o un servicio, pero vos querés saber cómo es el resultado de ese proceso, ¿sí? Bueno, entonces, primero volvemos a lo mismo. Vamos al mapa de proceso. ¿Cómo son las distintas etapas del proceso en sí? Para que vos puedas identificar dónde puede haber un pequeño punto crítico, una pequeña traba, para poder medir ahí. ¿Qué vas a medir ahí? Y vas a buscar medir una conformidad, ¿sí? de ese pequeño punto, para que vos puedas obtener un dato mejor al final. Pero siempre la idea es medir o buscar la parte romántica, la conformidad, ¿sí? No a lo largo de un periodo, salvo que vos quieras identificar un problema específico, quieras mostrar un problema específico. Pero entonces decís, bueno, la cantidad de veces que tengo un producto no conforme. Bueno, listo, quiero saber, porque me estoy dando cuenta que a lo largo de un periodo hay muchos reclamos de mis clientes. Bueno, ahora les voy a mostrar algo parecido a eso. Quiero identificar el costo de la no calidad, como yo les puse ese indicador. Bueno, busco lo negativo, pero con el fin de poder mejorar, ¿sí? Esa es la idea, buscar la causa raíz de donde están los problemas y no generalizar ni la crisis. Lo importante de los indicadores es que son datos para la toma de decisión, ¿sí? Es un dato estándar. O lo comparo con otro dato, o me fijo cómo mejorar porque me está dando un valor de que en ese proceso hay algo que está mal, pero es un dato, que yo lo tengo que usar para la toma de decisiones, ¿sí? No necesariamente tiene que ser malo. No, no, O sea, no. tiene que ser como para ver dónde estás parado en cuanto a Exactamente. un proceso o una tarea. O...
vamos a las herramientas de la mejora. Es una herramienta, un indicador, es como la herramienta de la no conformidad, la herramienta de la auditoría interna o la que fuese. Yo identifico con esta herramienta un valor. Ese dato, es un dato estanco que yo tengo en la radiografía, me tiene que servir para poder analizar si tengo un desvío del proceso, comparado con otros procesos, con otros periodos, mejorar, meterle un poquito más de meta a eso, un poquito más ambiciosa esa meta, pero es un valor, es un dato, ¿sí? No me va a resolver una empresa yo tener un indicador. Lo que me va a resolver la empresa es, en base a los indicadores, poder tomar decisiones. Pero el indicador en sí, si yo no tomo la molestia de procesarlo, de analizarlo, de ver si sirve, si no sirve, lo voy a dejar de hacer a lo largo del tiempo, seguro. Vas dentro de 2 años y decir, no, bueno, buenísimo, me dio tanto. Genial. Porque te frustras también de que te dé, que no te dé lo esperado. Y sí, bueno, chao. Muchas veces esa frustración es una realidad de la empresa. Si mira, la empresa no me puede comprar una máquina nueva porque no tiene acceso al crédito y no están las condiciones. Listo. Entonces no te tenés que frustrar. Tenés que saber que lo tenés con lo mejor que tenés. Después, bueno, tendrás herramientas para pedirle a tu dirección de que pueda mejorar, aplicar tecnología, cambiar procesos, incorporar personal, recursos. Mientras tanto, no es que vos estás haciendo las cosas mal, es que el proceso arroja ese resultado. ¿Sí? ¿Otra más, chicos? Pasamos al ejemplo que tengo. ¿Estamos? ¿Podemos poner el Excel? Yo les traje una plantilla, Excel, de una empresa que en un periodo determinado tuvo un montón de reclamos. En el 2020. Abajo. ¿Voy para abajo? Sí. Un montón de reclamos. Entonces yo les muestro ahí cómo se tratan los reclamos. Tuve un montón de reclamos. No me acuerdo cuánto eran 20 y pico. Entonces dijimos, che, ¿qué pasa? Estamos en octubre, tenemos 20 reclamos. Hay algo que no está funcionando. Bueno, empecemos a identificar el motivo de esos reclamos. Entonces, caracterizarlos. Por envío de documentación, reclamos por la parte legal, ¿sí? Porque los datos no estaban bien, por packaging, porque no era lo que habían pedido a la hora de envolverlo, reclamos de producto, no era la calidad que esperaban, o por otros. Por ejemplo, los tiempos de demora a la recepción, muchas veces hay un montón de empresas que reciben sus insumos de tal hora a tal hora. De 10 a 12, si vos a las 12 y cuarto, chao, ponga el día siguiente. Sí, no te acepto. Esos son otros. ¿Te podés ir para el lado de la derecha? $47 tenía al final. ¿Sí? Entonces, dijimos, bueno, hay que plantear una herramienta porque no está funcionando bien. Bueno, armamos un registro que se llamaba Performance de producto terminado. Entonces, producción terminada, mandaba al depósito. Venía al laboratorio de calidad y liberaba. Si el laboratorio de calidad no liberaba, ese producto no estaba apto para salir. Pequeño checklist. Tiene esto, tiene el lote, tiene el logo, tiene el fleje, tiene lo... APB, muy sencillo. Era realmente complicado hacerlo al principio porque nadie quiere saber nada. ¿Qué me venía a controlar? Si yo hago las cosas bien, que en el depósito si me mandan lo de producción. Generó un montón de ruido. Así que tengo que sentarse, comunicarlo, capacitarlos a todos. Decir, miren, hemos hecho un pequeño análisis, no están bien los datos. La idea es mejorar. No, a mí no me importa si producción hizo mal o si depósito es descuido. A mí me importa bajar la cantidad de reclamos. Bueno, entonces dijimos, vamos a cuantificarlo. ¿Cómo lo cuantificamos? Cada vez que nosotros obtenemos un resultado negativo en ese checklist, lo vamos a valorizar. Vamos a decir, esto corresponde a tanta plata. Plata que yo, por suerte, filtré, que no salió mal, sino que logré filtrar. Y los datos eran horribles. Al principio era un montón de plata que se había filtrado, ¿no es cierto?, para evitar que llegara al cliente, hasta que en el 2023
me dio 0. Maravillosamente, todos entendieron que cuando un cliente me dice que yo quiero 2 fletes, son 2 fletes, no 4. ¿Por qué? Porque él quiere 2. Yo no le voy a poder preguntar. Si yo le dije, ok, te mando con 2, se me tengo que mandar con 2, no con 4. ¿Sí? Como verán, eran cuestiones muchas de packaging y algunas otras de productos más importantes, pero eran pequeños reclamos, pequeñas quejas que mi cliente dejaba de tener, porque yo lo filtraba antes de salir con el uso de esa herramienta, que era un control cruzado. ¿Sí? ¿Podemos ver el gráfico del 2020? Aquí. El primer, bueno, está toda la evaluación. El primer año habíamos filtrado $550.000. Eso fue la cantidad de pallets que encontramos con algún defecto, corregimos antes que salieran al mercado. O sea que eran potenciales reclamos, ¿no? Porque nunca salieron, los corregimos antes de salir. Pero miren la cantidad de plata, $550.000. La empresa se ahorró en un reclamo potencial con poner una persona, y vamos al costo, era más importante tomar esa acción y identificar eso que el valor del reclamo. Hacer un pequeño checklist de una calidad. Ese checklist se complementaba con todos los que habías, con todos los reclamos que habías tenido en la primera etapa de evaluación. Yo analicé y me fijé de por qué tenía tantos reclamos. Y tenía reclamos por packaging. Bueno, ¿qué es por packaging? Porque las bolsas no tienen sticker, porque el rótulo no es el que corresponde, porque querían 5 vueltas de film stretch y yo le he puesto 2. Porque querían ponerle 2 fletes y yo le he puesto 4. Y eso lo volcaste en esa planilla del checklist. Exactamente. Los identifiqué y dije, bueno, ¿tiene requerimientos del cliente conforme sí o no? ¿Qué quiere decir? Y ese cliente, el cliente AB, quería esto, esto y esto. ¿Yo cumplía con eso o no? ¿Tiene los rótulos en todas las caras o sí o no? Tiene, básico, chicos, APB, totalmente APB. Pero bueno, venía una parte de afuera a controlar a 2 áreas, pero no me interesaba saber quién era el. Pero es una pequeña disconformidad. Siempre esto que me traen. No iba a pasar porque yo lo estaba filtrando. Bueno, vamos al gráfico del 21. A ver cómo empieza a mejorar. Ya me fui a $255.000. Lo bajé al 50% con esa herramienta. Por supuesto que el primer año teníamos reclamos todos los días de que ustedes se demoran, que el producto no sale. Bueno, empecemos a ajustar. Tuvimos que cambiar dentro de la planta la etiquetadora. Estaba tirando rótulos mal. Tenían los datos que no se leían, que no eran coincidentes. Tuvimos que revisar todas las planillas de requisitos de cliente, porque la gente de depósito no manejaba bien. Miren todo lo que tuvimos que hacer con un pequeño indicador. Capacitar a toda la gente de producción y el depósito del manejo correcto de los requisitos de cliente. No, que hay que hacer al cliente a ver tal cosa, y le mandamos otra cosa distinta. Obviamente, el se enojaba y dice, otra vez, ¿no? Bueno, empezamos a filtrar. Vamos al 22. Igual, perdóname, te hago una pregunta. Pues ahí el primer año, está a $550.000. Sí. O sea, el costo del edificio, da. Sí. ¿Cuánto si no hubieras llegado eso porque cortás ahí? O sea, que si no, mirá, no, directamente hay que atacar por otro lado. La idea nuestra. Reinventar, digamos, el indicador. Claro, la idea nuestra era poder mostrar, ¿sí?, a los sectores involucrados que nosotros con esta pequeña herramienta que generaba tanto disgusto dentro de la empresa, estábamos filtrando un problema potencial. Ojo, no era un reclamo seguro, era un problema potencial. ¿Puede o no pasar? Vos le decís a un vendedor, che, mirá, le acabo de filtrar $550.000. Nunca más sale nada si vos no me aplicás este checklist porque yo estoy cansado de que me llamen y me digan, ¿entendés? Entonces empezaba a generar muchísimo ruido. $550.000, parece que estás haciendo las cosas mal. No, a mí no me importa, yo no planteé el objetivo, el indicador, a mí no me importaba el responsable, yo quería saber qué era el problema para poder corregirlo. Bueno, como les dije, tuvimos que revisar toda la plantilla de requisitos, tuvimos que cambiar la etiquetadora en la planta de producción. Tuvimos que pusieron racks en el depósito. Un montón de plata se gastaron. ¿Por qué? Porque no podíamos
yo, cada remito que sacaban, que ponía el número de pan, no coincidía el número de pan con el que le mandaban. Era un lío el depósito. Tuvimos que poner racks. ¿Sí? Pero bueno, yo como se los vendía a la dirección, pero estás ahorrando $550.000 de reclamos. No, pero es que no es seguro. No lo sabemos. No estaba cumpliendo el requisito. Lo que yo te puedo decir es saber vender esa información. ¿Sí? Miren, en el 2022, 20.000. Ya en el 2022 habían puesto los racks, por ejemplo. Eran un montón de medidas, de recursos que hacían la mejora. Claramente había mejora. Y miren en el 2023. Gracias. Cero. No hice un solo checklist en el año que me diera mal. Todo perfecto. No es que todo perfecto. Pudimos corregir los pequeños inconvenientes o desvíos que hacían que yo tuviese en el 2020 47 reclamos. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es un poco la idea. ¿Qué vamos a hacer en el 24? No lo vamos a medir, porque a mí ya no me genera valor. Yo ya cumplí el objetivo. ¿Sí? Listo, chao. Busco otra cosa. Este indicador de la no calidad, expresado de esta manera, ya no me va a generar valor en el 24. Entonces, directamente lo saqué de mi tablero. Entonces, la idea era mostrarles a ustedes cómo un pequeño indicador tiene una evolución muy favorable. No alcancé a hacerle un evolutivo con cuadritos como quería. Entonces, lo mostré a favor. Hasta que llegué al valor deseado, listo, ahora no me sirve más. Busco otra cosa, porque yo ya, como me elegí la etiquetadora, y los requisitos de cliente, pude colocar los racks. A la gente que está en el depósito los empezamos a capacitar a la hora de cargar. Claramente, todas esas pequeñas acciones que yo coloqué para la mejora de este indicador tuvieron su resultado. ¿Cómo vas a seguir con ese checklist de cruzado de Sí. pero no controlar? Yo no lo mido más como un indicador. Lo sigo con esa herramienta aplicada. La tiene 3, 4 años y listo, chao, quedó. Pero para mí eso no es un indicador. Porque yo ya sé que funciona. Después de 4 años puedo decir, listo, funciona. ¿Ah? Eso es un poco la idea de identificar un indicador que me va muy mal al principio, es lo que yo les decía, pero aplicando pequeñas herramientas, a veces más onerosas, a veces menos onerosas, obtengo buen resultado. De esos hay un montón más. Ese me parecía uno más práctico para poder mostrarles. Es como que tenés que reanalizar, por así decirlo, periódicamente todos los procesos, ya sean productivos o administrativos. Y buscar, o sea, a ver, si bien este ya te dio 0, pero bueno, no sé, de acá a 2 años te puede volver a recaer. Exactamente, pero yo ya tengo el dato, yo ya tengo la herramienta, ese pequeño registro que me va arrojando un valor. ¿Sí? Chao, cerrás, pasás a otra cosa. Ya este indicador no evoluciona. Buscas otra cosa para medir. Tengo 1000 cosas para medir, ¿no es cierto? Pero bueno, el problema que a mí me provocaba dolor de cabeza, que tenía 47 reclamos en el mes de octubre, no lo tuve más. Miren cómo lo solucioné. Yo me decía, bueno, pero era re fácil. No, porque el hecho de armar ese registro significó un montón de roce entre dos sectores, capacitarlo. Vamos al romanticismo, no, chicos, a mí no me importa si vos hiciste mal, yo quiero que lo mejoremos, no quiero charlas y charlas, hasta convencernos de que realmente era una herramienta positiva. Entonces, el año pasado, a fin de año, cuando demostramos eso, todos felices y contentos. 3 años después, ¿no? Pero el primer año fue difícil, porque había que decirles, yo vengo de afuera, como decían, y voy y los controlo a ustedes. Pero no los controlo a ustedes, controlo la producción, para que de ahí viene mi cliente. No los controlo a ustedes, ¿sí? Es la manera de cómo se presenta la información. ¿Algo más, chicos, que quieran preguntar? ¿Estamos? Bueno, hasta ahí llegamos. Ahora sí te pido el final, porque para decirles muchas gracias por todo. Bueno, listo. Listo. Ahí también. Gracias. Gracias.
interesa si de otra herramienta les interesaría participar. ¿Sí? Ya está Después, si quieren, les pasamos La presentación después.